Cuando hablamos de catástrofes naturales, estamos haciendo referencia a la escala de violencia de los fenómenos naturales y lo que ha sufrido una sociedad debido a ellos. Tales fenómenos tienen como consecuencias grandes destrozos, pérdidas humanas y económicas, y pueden arrasar ecosistemas de manera irreversible. Esto es catástrofes naturales. Catástrofes naturales, capítulo 1. Santiago fue fundado el 12 de febrero de 1541, hace 473 años, por Pedro de Valdivia con el nombre de Santiago del Nuevo Extremo, en honor al apóstol Santiago, santo patrono de España. Siguiendo las normas coloniales, Valdivia encomendó el trazado de la nueva ciudad al alarife Pedro de Gamboa, el cual diseñaría la ciudad con el plano damero, con el cual se diseñó una plaza mayor, alrededor de la cual seleccionaron varios sectores para las catedrales, la cárcel y la casa del gobernador. En total, se construyeron 8 cuadras de norte a sur y 10 de oriente a poniente. Algunos sectores fueron entregados a los colonizadores para que construyeran casas de barro y paja. Santiago de Chile, o más bien conocido como el Gran Santiago, es la capital de Chile. Es el principal núcleo urbano del país. Esta ciudad alberga los principales organismos administrativos, comerciales, culturales, financieros y gubernamentales del país. Santiago tiene una superficie aproximadamente de 641,4 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional que alcanzó los 450,9 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo esta región la con más habitantes en todo Chile, concentrando 6.945.593 habitantes según las estadísticas del 2011. Desastres en Santiago de Chile. Santiago tiene 3 tipos de catástrofes naturales que han ocurrido en el último siglo: los aluviones, temporales y terremotos. Los aluviones son sedimentos arrastrados por una corriente de agua que quedan depositados en algún terreno. Generalmente ocurren con el desbordamiento de un río. En Santiago, en 1993, el 3 de mayo, ocurrió el aluvión de la quebrada de Macul, una quebrada precordillerana ubicada en las comunas de Peñalolén y La Florida. Esta aluvión dejó a 26 personas fallecidas y 8 desaparecidos. Además, dejó a otras 32.646 personas damnificadas. Los temporales son vientos fuertes que pueden ir acompañados de arena, en suspensión, de nieves o de lluvias. Empieza a existir un temporal cuando el viento sopla más de 60 km por hora. Su fuerza desgaja entonces las ramas de los árboles y se vuelve más difícil para el hombre la marcha contra el viento. En Santiago hubo un temporal durante junio de 2002, que fue un fuerte temporal de viento y lluvias que afectó a la zona central y sur de Chile. Particularmente fue entre el 2 y 24 de este mes. Este temporal tuvo una magnitud de 11 en la escala de Beaufort. Al 8 de junio de 2002, ya había alrededor de 70.000 personas damnificadas, de las cuales 5.600 fueron albergadas en escuelas, iglesias, gimnasios, entre otros recintos. La cifra de damnificados a nivel nacional aumentó a 83.971 a final de mes, y los albergados a 7.685. Los temporales en total dejaron 14 fallecidos. Los terremotos son movimientos bruscos de la Tierra, causados por la brusca liberación de la energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilómetros de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas placas son las tectónicas. Se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y han dado la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso que está muy lejos de completarse. En Santiago y alrededores hay 22 terremotos registrados de gran magnitud, algunos de otras regiones, pero que igual afectaron a la zona central. Uno de los terremotos más recientes es el terremoto de 2010,
que el epicentro fue en el mar, a la altura de Constitución, que fue uno de los terremotos más devastadores que involucró a todo Chile. A las 3:34 de la mañana se produjo el violento sismo. Según el Servicio Sismológico de Chile, el hipocentro se ubicó a 30,1 kilómetros de profundidad bajo el Océano Pacífico, ubicado a 12,5 kilómetros de la costa chilena y a 17 kilómetros de la localidad de Cobquecura, en la provincia de Ñuble, de la octava región del Biobío. La magnitud fue estimada en 8,8 según la escala sismológica de magnitud del momento. El terremoto produjo una redistribución de la masa terrestre. Según científicos de la NASA, se produjo un cambio en la rotación del planeta, haciendo el día más corto en 1,26 microsegundos e inclinó el eje terrestre en 2,7 milisegundos de arco, equivalente a 8 centímetros. Estudios que utilizaron sistemas de posicionamiento global calcularon que la ciudad de Concepción se movió 3,4 metros hacia el oeste, producto del terremoto, mientras que en Santiago el desplazamiento fue cercano a 27,7 centímetros. En Santiago de Chile y en toda la región metropolitana, varios edificios sufrieron graves daños, aunque en general menores comparados con los sufridos durante el terremoto de 1985. Dentro de los edificios inutilizados en la capital de Chile, destaca el parcial derrumbe de la iglesia de la Divina Providencia, de la cual se desprendió su campanario, y la Basílica del Salvador, ya dañada en el terremoto de 25 años atrás. Asimismo, monumentos nacionales como el Museo del Arte Contemporáneo, el Mercado Central, el Palacio Cousiño, la Casa Central de la Universidad de Chile, el Club Hípico, que sufrieron daños de consideración, mientras el Cerro Santa Lucía debió cerrar su paseo por los daños y rodados vividos allí. Diversos centros de salud se vieron afectados en su estructura, siendo el Hospital Félix Bulnes el más afectado, debiendo ser cerrado y sus pacientes evacuados. El terremoto alcanzó 8,8 grados Richter, el quinto más fuerte registrado por la humanidad. Afectó a 13 millones de chilenos, el 80% de la población a lo largo de 3.600 kilómetros. Así como en Santiago de Chile, también hay catástrofes naturales en el resto del mundo, como en Catania, en la provincia de Sicilia, en Italia, como veremos ahora. Catania. Catania, una ciudad fundada en el siglo VIII a.C. por colonos griegos. Inicialmente, la ciudad se llamaba Aidné, que significaba detrás del volcán, la cual posteriormente fue conocida como Catane. La fecha exacta de la fundación no se conoce, pero fue poco antes del 700 a.C. En el 476 a.C. fue ocupada por Hierón I de Siracusa. Llevó nuevos habitantes y le dio el nombre de Etna. Para fundar Etna, él expulsó primero a los catanos originarios y los trasladó a Leontino. Durante el 461 al 263 a.C., esta ciudad pasó por muchas guerras en las cuales fue mandada por varios reyes, como Hierón I, Deusetio, Dionisio I, Gilmicón y Magón. Finalmente, esta ciudad fue sometida rápidamente por Roma el 263 a.C., en la que fue nombrada la Primera Guerra Púnica. El nombre de la ciudad, en dominio romano, cambió a Catana o a Catina. El 121 a.C., la erupción del volcán Etna le afectó seriamente y quedó libre de tasas durante 2 años. Fue saqueada por Sexto Pompeyo y recibió después una colonia romana bajo Augusto César. Después de las ocupaciones de los bárbaros, fue recuperada el 535 por el general bizantino Belisario. Mucho tiempo después, en el año 1071, fue ocupada por normandos, siguiendo la suerte del resto de Sicilia. Catania fue destruida muchas veces por los terremotos y erupciones volcánicas y pasó a ser parte del Reino de Sicilia a partir del 1282. Catania es la segunda ciudad más grande de Sicilia, situada en la costa oeste. Es la capital de la provincia que lleva su nombre. La ciudad posee 296.453 habitantes, según los registros del 2009, y 770.000 en su área metropolitana, sexta de Italia, y segunda de la isla, tras Palermo. Se encuentra limitada al norte por el monte Etna, el volcán activo más grande de Europa. Ha sido destruida 7 veces por erupciones volcánicas y terremotos. Entre las últimas más catastróficas se recuerdan la de los años 1169 y de 1693. Es sede de la primera Universidad de Sicilia, fundada en 1434 por Alfonso V de Aragón. Se encuentra en la región de Sicilia, en Italia, y tiene una superficie de 180 kilómetros cuadrados, con una densidad de 1.694 habitantes por kilómetro cuadrado.
Catania posee dos tipos de catástrofes naturales: los terremotos y erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas son emisiones violentas en la superficie terrestre de materias procedentes del interior de un volcán. Catania es reconocida porque el volcán Etna es uno de los más altos y grandes de Europa y está ubicado dentro de esta región. Esta ciudad, desde la antigüedad que hay registros de que el volcán ha causado los mayores de los desastres dentro de esta provincia, como en el año 121 a.C., 1169 y 1193, cuando todavía no pasaba a ser nombrada la ciudad de Catania. En el año 2006, el 13 de octubre, el volcán más importante de Europa, el Etna, expulsó una corriente de lava de 2000 metros de altura, que se desliza bahía abajo a una velocidad de 1 metro por segundo. El volcán entró en erupción un domingo con ríos de lava seguidos de un terremoto que sacudió toda la zona. En esa misma fecha, el terremoto fue de unos 5,9 grados Richter, con un epicentro muy cercano al volcán, con una profundidad de más de unos 222 kilómetros. Este volcán es uno de los más activos de Europa, teniendo una actividad los últimos 7 años en un promedio de 1 mes aproximadamente cada erupción o alerta. Los desastres naturales tienen diferente origen por la naturaleza misma y en parte por la contaminación causada por el propio ser humano. Diversos factores pueden ocasionar el descontrol de la Tierra, no solamente la contaminación, y no es el movimiento interno de la Tierra lo que origina a todos los desastres naturales que presenciamos en esta época y en las pasadas. Los desastres naturales ocurren cuando las sociedades o las comunidades se ven sometidas a acontecimientos potencialmente peligrosos, como niveles extremos de precipitaciones, temperatura, vientos o movimientos tectónicos, y cuando las personas son incapaces de amortiguar la conmoción o recuperarse después del impacto. Los desastres naturales destruyen los adelantos logrados por el desarrollo, pero los propios procesos de desarrollo aumentan el riesgo de desastre. Para que se reduzcan las pérdidas materiales, en el caso de edificios, es necesario que sean sostenibles a largo plazo. No es suficiente con hacer reconstrucciones, sino que éstas deberán ser resistentes a las posibles amenazas naturales y quienes la utilicen deberán estar preparados para actuar en caso de un desastre. Esto fue Catástrofes Naturales, una producción de Ignacio Sasso.